Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil se recuerda el 15 de febrero y hoy se realizaron actividades para elevar la conciencia sobre cómo ayudar a combatirlo. Nuestro compañero Sergio Valdés nos amplía la información. Buenas tardes, Cintia, también a la teleaudiencia. Es así, con presencia del presidente de la República, Horacio Cartes, el ministro de Salud Pública, también el decano de la Facultad de Medicina, Aníbal Peris, se dio esta conmemoración a días nada más del 15, por supuesto, aclarando de que este mal puede curarse y que está presente en el país, principalmente con casos de leucemia en los niños. Un 75% de los pacientes logra recuperarse y salvar su vida, porque como sabemos el cáncer puede ser también fatal. Con relación a los últimos casos del año, 8.000 atenciones se dieron en los últimos meses, y con relación también a los tratamientos que se están haciendo actualmente son 325 aproximadamente, tanto en el Hospital Materno Infantil como en otros hospitales del país que tienen esta especialidad de hemato-oncología. Estuvieron presentes los niños, también los médicos, quienes resaltaron también el valor de los padres en poder luchar contra este mal que está aquejando a muchos, y por supuesto el ministro Antonio Barrios volvió a recordar al presidente de la República la importancia de destinar más fondos a la salud pública, porque como sabemos la población más vulnerable y débil es la que está soportando este tipo de enfermedades en nuestro país. Esto es lo que decía Aníbal Peris, haciendo un resumen. Hablamos del decano de la Facultad de Medicina, un resumen sobre los últimos logros y avances en cuanto a la lucha contra el cáncer infantil. Habilitamos el departamento de hemato-oncología pediátrica con 20 camas aisladas y equipadas, así como hemos dado inicio a la construcción del Hospital Día, además de la habilitación del laboratorio de citometría de flujo. En el 2014 hemos incorporado el laboratorio de biología molecular y la adquisición por vez primera con recursos propios de las drogas quimioterapéuticas, a fin de asegurar el tratamiento de nuestros pacientes. Es importante destacar también que hay varias fundaciones que están colaborando con los hospitales públicos, pues no dan abastos en cuanto a medicamentos y también en la atención en los consultorios.